Vamos a estar meditando durante algunos domingos en un aspecto supremamente importante, hermanos, de nuestra historia como cristianos. Sí, ahí se tiene que mover el audio. No se mueve. Arriba, ¿está desconectado? Pronto adelante. ¿Se descargó? Entonces desconecten. Unos aspectos muy importantes acerca de la Reforma Protestante. Y como les pedí, hermanos, que fueran muy pacientes, si ustedes en el colegio las clases de historia les parecían aburridas, pues les voy a pedir por favor que tengan paciencia con su servidor, porque durante varios domingos vamos a estar examinando algunos aspectos importantes y distintivos de la Reforma Protestante. Este año, el 31 de octubre de 2017, se celebran 500 años de la Reforma Protestante. Así que nosotros vamos a estar no exaltando a hombres aquí, no vamos a estar predicando acerca de hombres de por sí, sino que vamos a estar glorificando a Dios, un Dios que es el gran controlador de la historia, un Dios que es soberano en todos los acontecimientos que ocurren a lo largo de esta. Por eso no vamos a estar predicando a Calvino, ni a Lutero de por sí, ni a Agustín. Vamos a estar hablando acerca de los reformadores durante este mes. Vamos a estar hablando de muchos aspectos históricos importantes que debemos considerar. Obviamente no vamos a dejar de lado la Escritura, por eso hemos leído este texto de Romanos. Pero sí vamos a estar viendo, hermanos, aquellos fundamentos históricos que nos hacen hoy llamarnos cristianos reformados. Y bueno, no solo cristianos reformados, a todos los cristianos en particular, a todos los cristianos, a todos aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos, deben conocer la historia. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante nosotros meditar en estos acontecimientos? ¿Por qué es tan importante para nosotros poder meditar en un asunto como este? ¿Por qué nosotros meditar en el Evangelio como la justicia de Dios que se revela por fe y para fe? Bueno, hermanos, porque esto, y lo veremos si Dios quiere dentro de 8 días, estaremos meditando acerca de la justificación por la fe como el gran pilar de diferencia entre el catolicismo romano y la fe bíblica reformada. ¿Por qué estas cosas, hermanos? ¿Por qué nosotros estudiar asuntos de historia? Bueno, hermanos, porque el cristianismo tiene un componente histórico. El cristianismo para muchas personas es una fe más inventada por los hombres que apareció de la nada y que plantea unos fundamentos irracionales. ¿Creen que el cristianismo simplemente es una religión inventada por un hombre por allá a escondidas? ¿O es el invento de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para poner en la Biblia lo que quisieron, dicen algunos inconversos? Pero realmente, hermanos, esas personas que lanzan estos ataques contra la Escritura y contra la Iglesia conocen poco o nada realmente de su historia. Y como dice un dicho, el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Así que nosotros, hermanos, estaremos meditando en esta mañana un poco de la historia de este hombre, Martín Lutero, un hombre que fue utilizado por Dios, un instrumento que Dios utilizó en sus manos para llevar a la iglesia de nuevo a su estado original, a su estado bíblico. Para eso estaremos analizando en esta mañana algunas cuestiones históricas, sobre todo estaremos hablando de las indulgencias, y al final, espero que el tiempo me alcance, estaremos meditando en cada una de las 5 solas o estos 5 postulados de la fe reformada, que ustedes los pueden ver ahí en el anuncio de la iglesia. Ahí está: sola escritura, sola fide, solus Christus, sola gracia y soli Deo gloria. Así que, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, hace 500 años para que hoy estemos hablando acerca de esto? ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel momento? ¿Y por qué es tan importante para nosotros como cristianos? Bueno, el 31 de octubre, hermanos, de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó en la puerta de una iglesia en Alemania, en el castillo de Wittenberg, sus 95 tesis, donde ponía en evidencia las corrupciones, las herejías y los desmanes de la iglesia de Roma.
Ahora, este hombre cuando hizo esto, yo sé que para nuestro contexto es un poco raro escuchar que un hombre pega unas hojas en una puerta de una iglesia. ¿Por qué el hombre hace esto? Bueno, porque en aquel momento, hermanos, en la Alemania no existía Facebook, no existía ninguna de las redes sociales que conocemos, no existía ni siquiera el periódico, no existía todavía, la imprenta hasta ahora estaba teniendo cierto surgimiento, así que el lugar donde el pueblo iba a ver las noticias que ocurrían en ese lugar era en la puerta de la iglesia. Era el lugar donde las personas colocaban anuncios, donde se colocaban los edictos del rey, donde se colocaban los decretos del rey, todas estas cosas, y el pueblo iba allí a mirar, los que algunos podían leer, otros no podían leer. Y Lutero se vale de este lugar más importante donde todo el pueblo va a leer y coloca allí sus 95 tesis o sus 95 ideas que refutaban a la Iglesia Católica Romana. Así que Lutero en sí mismo, él tenía un gran aprecio por las Escrituras. De hecho, el texto que acabamos de leer fue uno de los textos que Lutero, o Dios utilizó en Lutero para que él pudiera alumbrar su entendimiento acerca de la fe verdadera. Había muchas herejías y muchas falsedades que se estaban enseñando en la Iglesia Católica. Había muchas cosas que se estaban enseñando mal. Y esta Iglesia Católica, muy similar como lo hace hoy, estaba desviando al pueblo de su único camino de salvación, que era Cristo. ¿Y qué estaba cambiando la Iglesia Católica en vez de eso? Estaba poniendo supersticiones, falsas doctrinas, engaños con intereses económicos y sobre todo, como lo hace hasta el día de hoy, tradiciones humanas. Era la víspera del Día de Todos los Santos, o como se dice en inglés, All Hallows Day, All Halloween. Por eso, hermanos, los cristianos no celebramos Halloween el 31 de octubre, sino que celebramos el Día de la Reforma. Tampoco celebramos el Día de la Biblia, celebramos el Día de la Reforma. Y la iglesia de Wittenberg, es más, para que ustedes se den cuenta de la cantidad de supersticiones y herejías y falsas doctrinas, en esta iglesia de Wittenberg, donde Lutero clavó estas 95 tesis, había una colección de más de 19.000 reliquias, habían 13 trozos de lo que se decía que era el pesebre donde Jesús estuvo, habían 2 pedacitos de heno, supuestamente donde Jesús fue puesto, y habían 3 cabellos de la Virgen María en este lugar. Así que en el Día de Todos los Santos las personas iban allí y se reunían para contemplar y para venerar estas reliquias con el fin de disminuir su tiempo que debían pasar en el purgatorio, ¿cierto? Y ellos decían que si las personas iban y se postraban y veneraban estas reliquias, se les descontaban 100 días en el purgatorio. Entonces ustedes pueden ver, hermanos, el grado de superstición, el grado de enseñanzas falsas y herejías que la Iglesia Católica estaba enseñando. Ahora, la Iglesia Católica estaba, aparte de eso, sumida en una corrupción terrible, hermanos. Tenían al pueblo sumido en una ignorancia bíblica, ya que no les permitían leer, no les permitían menos interpretar la Biblia. Por eso para nosotros, hermanos, ha de ser un privilegio tener las Escrituras en nuestras manos. En aquel tiempo no existía este concepto como tal de que el pueblo pudiera leer la Escritura. Además, la Biblia estaba escrita en latín y solo los sacerdotes y los oficiales de la Iglesia romana podían leer la Escritura porque estaba en este idioma que solamente el clero podía conocer. Así que la Iglesia romana, en este momento, empezó a implementar las indulgencias como la forma para que los hombres pudieran ser salvos. Estas indulgencias consistían básicamente en una reducción del castigo del infierno por medio de una confesión de pecados y hacer unas oraciones y unas obras, y además de que estas indulgencias eran como un permiso del Papa, una bula del Papa, donde por una cantidad de dinero el Papa escribía en unos papeles y se le prometía a cambio de dinero que no solamente las almas de esas personas podían salir pasar menos tiempo en el purgatorio, sino también sus familiares podían salir de allí. Así que todo el sistema del catolicismo romano en esta época estaba totalmente alejado de la Biblia y estaba simplemente basado en las obras humanas. Y era lo que la Iglesia Católica en aquel tiempo promovía todo el tiempo. Así que este hombre, Martín Lutero, al colocar estas presuposiciones teológicas en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg, su deseo principal era que estas ideas, estas 95 tesis, fueran discutidas con los monjes y con la Iglesia Católica. Dice un historiador, en el plazo de una quincena, 15 días, toda Europa se hizo eco
En toda Europa se hizo eco del sonido de los martillazos de Martín Lutero. Aunque el mismo monje no lo sabía, esa noche del 31 de octubre de 1517 había comenzado la Reforma Protestante. Ahora, para nosotros poder entender un poco más la Reforma Protestante, hermanos, debemos entender un poco el contexto histórico, el contexto político y el contexto social y religioso de ese momento. Para nosotros poder entender. Ahora, al final haremos un pequeño contraste entre el tiempo aquel y nuestro tiempo para ver cómo la Reforma todavía nos afecta a nosotros, cómo nosotros todavía tenemos que hablar de reforma a pesar de que han pasado 5 siglos. En primer lugar, el catolicismo medieval, el catolicismo de aquella época, obviamente era la religión predominante en el pueblo, no existía otra cosa más que el catolicismo medieval, y se decía en aquel tiempo que todos los caminos conducen a Roma. De hecho, es un dicho que todavía nosotros usamos. Pues ese refrán era real. La gran mayoría de caminos en la Edad Media, en los pueblos europeos, todos estaban interconectados de tal manera que las personas pudieran llegar a Roma. Así que la situación religiosa en Europa durante la Edad Media era una situación terrible. Muchos de los papas de aquella época estaban gastándose el dinero de la Iglesia Católica en muchas fiestas, en muchas cosas, tanto así que la construcción de la cúpula de San Pedro, que ustedes ven hoy en Roma, estuvo en peligro de no ser terminado porque los papas estaban en constantes gastando su dinero, derrochando el dinero en fiestas, en ostentación y en mucha cantidad de cosas. Además de eso, como sabemos, la Iglesia Católica enseña que toda la iglesia está fundada sobre el apóstol Pedro. Así que nadie en aquella época osaba cuestionar estas cosas. Todos reconocían a la Iglesia Católica Romana como la madre espiritual y al Papa como sucesor de Pedro y vicario de Cristo, como lo es hoy. Ustedes vieron cuando el Papa Francisco vino, había multitudes de personas corriendo tras de él, había miles de personas que fueron a ver sus misas por internet. Yo sé que algunos de ustedes también las vieron, así que no digan que no. Muchas personas, aún por curiosidad, querían saber y ver a este hombre. Entonces, esa paternidad que la Iglesia creó sobre las personas en la figura del Papa se arraigó muy fuertemente en las creencias de las personas en aquella época. No existía salvación, como todavía lo dicen, fuera de la Iglesia Católica Romana. Así que la Iglesia controlaba todos los aspectos prácticamente de la vida humana. Desde una persona desde que nacía hasta que iba a la tumba, todo era controlado por la Iglesia Católica. Tenía un poder muy grande. Y el Papa, asimismo, tenía una autoridad para nombrar obispos, los cuales ordenaban sacerdotes, los cuales podían administrar los sacramentos que ustedes y yo ya conocemos: el bautismo, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, ordenación. Ahora, ¿qué creía la Iglesia en aquel momento, o las personas, acerca de los sacramentos? A menudo se hablaba en aquella época de los 7 sacramentos como las 7 arterias, escuche como ellos decían, las 7 arterias del cuerpo de Cristo, a través de los cuales el creyente recibe los beneficios de la gracia de Dios. Por ejemplo, a través del bautismo, el primer sacramento, el niño era hecho parte del sistema de salvación, ya que a través de este ritual, o este rito, como hasta el día de hoy todavía lo creen, el niño era limpiado del pecado original y era partícipe ahora de la gracia. Muchos de estos sacramentos se practicaban claramente en aquel tiempo. Muchas de estas cosas eran comunes, pero el centro de todo el sistema sacramental era la misa, donde el cuerpo de Cristo era ofrecido nuevamente vez tras vez como un sacrificio supuestamente delante del Señor, contradiciendo claramente la carta de los Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Al decir que los sacramentos, hermanos, son medios a través de los cuales los hombres son partícipes de la gracia de Dios, debemos nosotros entender, hermanos, que la Iglesia Católica, cuando habla de gracia, no está hablando de la misma gracia que usted y yo entendemos. Según la Iglesia Católica, el ser humano no puede hacerse justo ni amoroso por sí mismo, a menos que Dios haga una obra a través de su gracia. Ahora, hasta ahí podríamos nosotros estar de acuerdo. Es cierto, la gracia capacita a los hombres para que puedan vivir una vida cristiana. Pero ellos dicen que esta gracia solo viene y únicamente viene a través de los sacramentos. Noten ustedes la gran diferencia, hermanos, entre lo que ellos creen
y nosotros. Dicen ellos que a medida que nosotros actuamos por el influjo de esta gracia, nos hacemos más amorosos y más justos. Y en esa medida Dios nos va justificando. La justificación para ellos no es un solo acto en un momento dado en el que Dios convierte al pecador en un justo, sino que para ellos la justificación es algo que se va dando poco a poco. En este modelo, la gracia de Dios es el combustible para llegar a ser una mejor persona, más justa, más amorosa y más santa. Entonces para ellos, en este momento y todavía hoy, los sacramentos es algo esencial porque creen que la gracia se imparte únicamente a través de estos sacramentos. Ellos creen que los sacramentos son los medios a través de los cuales el hombre se hace partícipe de la gracia de Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo puede una persona entre un sistema como este haber sido lo suficientemente justo, lo suficientemente santo y lo suficientemente amoroso? ¿Cómo podría una persona saber que está haciendo su mejor esfuerzo? Es imposible saberlo. Y esa es precisamente la razón, hermanos, que ellos se inventaron después la confesión de pecados al sacerdote. Si la persona no puede hacer su mejor esfuerzo, pues lo que tiene que hacer esta persona es constantemente estarse confesando, estar constantemente confesando y contándole a un hombre todos los pecados que esta persona ha hecho. Sin embargo, según ellos, esto tampoco aseguraba nada. Sobre todo si una persona tomaba en serio la práctica de la confesión. El sacerdote iba a través de una lista oficial haciendo un escrutinio de la persona en el que nadie podía salir bien parado. Por eso para la iglesia había una sola respuesta al evento de ver que la persona no podía ser lo suficientemente santa. Y ahí es donde ellos inventan el purgatorio. El purgatorio es aquel lugar donde los hombres, antes de llegar al cielo supuestamente, deben ir a purgar aquellos pecados que no habían sido tratados de una forma clara, de una forma eficaz durante la vida, exceptuando los pecados mortales. Noten ustedes, hermanos, la gran diferencia que ellos enseñan a lo que las escrituras enseñan. Así que en el catolicismo medieval, estas cosas eran supremamente importantes, como probablemente todavía lo es al día de hoy. En segundo lugar, estaba el culto a la Virgen y a los santos. Este culto se popularizó, hermanos, por la manera en que Cristo fue mostrado durante la Edad Media. ¿Cómo fue mostrado Jesús en la Edad Media? Como un juez terrible al que no podíamos acceder directamente debido a su santidad. Entonces ahí fue donde se alentó dentro de la Iglesia Católica la idea de que la única forma de poder llegar a ese Cristo, que es un juez terrible, es a través de su mamá. Entonces ellos comenzaron a promover y a popularizar esta enseñanza, pero también con María ocurrió algo similar que con Jesús. Era difícil acercarse ahora a la que era reina del cielo. Entonces vamos a hacer un segundo intento, vamos a hacerlo a través de los santos, para que ellos sí puedan interceder delante de María y María pueda interceder delante de Jesús y Jesús pueda interceder delante del Padre. Ahora, la Iglesia Católica siempre insistió en que ni María ni los santos deben ser adorados, sino solamente venerados. Pero eso es una distinción muy sutil, hermanos, que la gente común y corriente no entiende. Porque ustedes ven que en la Semana Santa las personas hacen muchas cosas locas, porque ellos no entienden la diferencia entre venerar y adorar. Ahora, imagínense usted en la época medieval, donde las personas no podían leer, donde la gente no tenía acceso a la educación, no entendían muchas cosas, menos podían entenderlo. Así que una estatua de la Virgen María no puede enseñar a los católicos fieles la diferencia teológica entre adoración y veneración. Una imagen no lo podía hacer. Por eso las personas estaban inmersas en esta idolatría. Y ahora vamos a ver el punto neurálgico de esto, hermanos, y son las indulgencias. Vamos a ahondar un poco más acerca de las indulgencias, porque este fue uno de los aspectos más importantes en el catolicismo medieval. Cuando una persona se confesaba delante del sacerdote, esta persona, el sacerdote, le colocaba una serie de penitencias de acuerdo al pecado cometido, si ustedes y yo lo sabemos, y los pecados que no eran tratados adecuadamente en esta vida, había la chance de purgarlos en aquel lugar. La buena noticia es que algunos santos, algunas personas habían sido tan buenas
que no solo merecían entrar al cielo directamente sin pasar por el purgatorio, sino que estas personas tenían un superávit, tenían una cantidad excesiva de méritos. Por ejemplo, los hombres y mujeres, bueno, más que todo, perdón, los hombres, que fueron a las cruzadas a pelear en el Medio Oriente contra los musulmanes para liberar a Jerusalén, el Papa de aquella época les concedió a estas personas un superávit de méritos delante de Dios. Así que estas personas de las cruzadas tenían tantos méritos para ir al cielo que ellos podían inclusive dárselos a otras personas. Entonces, este tesoro de méritos era administrado por el Papa, el cual podía adjudicárselos a la persona que quisiera. Si a una persona le faltaban más méritos, pues él se los daba a cambio de una cantidad de dinero. Y estos dones y méritos es lo que nosotros llamamos indulgencias. Como digo, primero empezaron los cruzados a recibir estas indulgencias, pero la iglesia, a medida que vio viendo su necesidad de dinero, la necesidad de poder construir y terminar la Basílica de San Pedro, pues el Papa comenzó a abrir esto para todas las personas. Comenzaron a ser vendidas, como veremos más adelante. El escándalo de la venta de las indulgencias en Alemania fue la chispa, en cierta manera, hermanos, que encendió la reforma. Y a pesar de que varios factores se conjugaron para dar inicio a la reforma, el factor detonante fue la venta de estas cosas. Ahora, en la época de Lutero, habían alcanzado unas proporciones alarmantes. Según la teología de la Iglesia Católica Romana medieval, por medio del bautismo la persona experimenta la regeneración espiritual. La persona nace de nuevo. Por eso ustedes, hermanos, ven que es tan importante para los católicos que un niño sea bautizado. Porque las personas, aunque no saben esto, ellos creen que la persona nace de nuevo en el momento en que el niño experimenta el bautismo, experimenta el perdón de pecados, y toda pena es cancelada supuestamente allí. Pero una vez la persona es bautizada, los pecados que comete a partir de ese momento comienzan a adquirir una malicia especial, ¿cierto? Como lo dice un ex sacerdote, Francisco La Cueva, ya no es un enemigo el que peca, sino un amigo y un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, lo cual equivale a pisotear la cruz de Cristo y caer en el estado anterior a la salvación. Estas personas creen, o creían en ese momento, que la persona al pecar anulaba de cierta manera el bautismo y que la persona estaba otra vez en su estado anterior a la salvación. Así que en el sacramento de la penitencia se perdona la culpa y la pena eterna debido a los pecados mortales. Pero la pena temporal por los pecados ya perdonados, ¿cómo podían ser expiados de una manera temporal? Bueno, uno de los medios que Roma decía era a través de estas indulgencias. En la Enciclopedia Católica se define la indulgencia como la remisión del pecado temporal a causa del pecado, la culpa del cual ha sido perdonada. Es una remisión de pecados temporales. Por eso las personas tienen que comprar la indulgencia y volverla a comprar. Ahora, esta remisión es posible en virtud del llamado tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, del cual el Papa es el administrador soberano. Entonces, de acuerdo a esta doctrina, los santos tienen un superávit de méritos suficientes para ellos, como dije anteriormente, y para otras personas. Así que una persona podía hacer los méritos y dárselos a otros. Hermano, esto no es lo que la Escritura enseña. La gracia de Cristo no se puede comprar, no se puede vender. La gracia de Cristo no se puede merecer. La gracia de Cristo es un don dado por Dios a los hombres de una manera soberana. Así que por eso fue algo tan escandaloso para este hombre. Este hombre coloca en las 95 tesis Martín Lutero y empieza y él quiere abrir un debate público acerca de la venta de las indulgencias. Por la providencia de Dios en aquella época, Gutenberg desarrolla la imprenta y una vez esta imprenta comienza a ser desarrollada, los estudiantes de Lutero comenzaron a imprimir estas 95 tesis y a repartirlas por toda Sajonia, que es la región donde se encontraba Lutero. Y todo esto, hermanos, con el tiempo produjo una protesta en contra de la Iglesia Católica Romana, en contra de su teología torcida y desviada, totalmente cambiada de las Escrituras. Así que, hermanos, cuando hablamos de reforma o reformados, ¿realmente de qué estamos hablando? Estamos hablando de un regresar, de un volver a la palabra de Dios. Nosotros nos llamamos cristianos reformados no porque seamos mejores o porque nuestra teología sea excelsa o porque sea muy buena. Somos reformados porque el único deseo nuestro como iglesia local es volver a las verdades de la palabra de Dios.
Por eso la vida de la iglesia fue reformada. La Biblia, por ejemplo, en ese momento comenzó Martín Lutero a traducirla a su propio idioma, al alemán. Lutero tenía una gran convicción en sí mismo de que el pueblo de Dios debía conocer su palabra. ¿Y qué otra manera más que traducir la Biblia a su propio lenguaje vernáculo o su lenguaje común? ¿Y qué pasó cuando Lutero, por ejemplo, comenzó a traducir la Biblia? Muchas personas comenzaron a salir del catolicismo romano y comenzaron las personas a conocer las Escrituras. Muchos comenzaron a ser salvos, muchos comenzaron a venir al reino de Dios, muchos comenzaron a conocer a Cristo verdaderamente. Y no hubo, hermanos, en la historia un momento tan trascendental para la iglesia de Cristo como la Reforma Protestante. Por eso es tan importante para nosotros celebrar esta fecha. Ahora, ¿por qué estas indulgencias fueron algo tan atacado por Lutero? Había un hombre llamado Juan Tetzel, un hombre que fue utilizado mucho por la Iglesia Católica para vender estas indulgencias, porque este hombre tenía una gran elocuencia y un poder de convencimiento. Él era mandado a muchos lugares a vender estas indulgencias, y hay una frase muy famosa de este hombre, y él decía a las personas, está en la película de Martín Lutero, y él dice: cuando la moneda cae en la caja, un alma sale del purgatorio. Así que estas personas confiadas, sin conocer el Evangelio de Cristo, todo el dinero que ellos tenían, todas las cosas que ellos poseían, lo entregaban a la Iglesia Católica con el único propósito y finalidad de sacar a sus familiares del purgatorio. Ahora, hermanos, el perdón de los pecados no es un tema incidental en el Evangelio. La esencia del Evangelio es que Dios ofrece a los pecadores de pura gracia el perdón de todos sus pecados por medio de la fe en Cristo. La muerte expiatoria, la resurrección de Cristo son los únicos medios, son los únicos méritos que hacen que una persona pueda recibir el perdón de Cristo. Ningún dinero puede comprar la salvación, ninguna cantidad de dinero puede asegurar el cielo. El hombre siempre, hermano, ha tratado de corromper el mismo corazón del Evangelio. El catolicismo romano, por una falta de entendimiento bíblico y por el mismo afán y el amor que tienen ellos por el dinero, cambiaron y torcieron el mensaje del Evangelio para las personas. Ahora, hermanos, esto se convirtió después en un tráfico de indulgencias. Comenzó las indulgencias por todo lugar a ser casi inclusive como una mafia. Y tan pronto como Lutero clavó estas 95 tesis, criticando las indulgencias, hubo un gran revuelo, hermanos. Inclusive, el gran humanista Erasmo de Rotterdam, que tradujo la Biblia, envió una carta a Lutero en la que decía lo siguiente. Mire cómo este hombre escribe, Erasmo a Lutero: no puedo describir la emoción, la verdadera y dramática sensación que provocan, dice. Y cuando a este hombre después hablando de este surgimiento de la Reforma, y cuando este hombre más adelante se le pregunta acerca de Lutero, él dice lo siguiente con una sonrisa: no me extraña que haya causado tanto ruido este Lutero, porque ha cometido dos faltas imperdonables: haber atacado la tiara del Papa y el vientre de los frailes. Es decir, hermano, Lutero comenzó a ser perseguido porque se metió con el mismo fuente, digamos, de los ingresos de la Iglesia Católica Romana. Las tesis no fueron bien recibidas en Roma, ¿cierto? Inclusive un hombre del Vaticano llamado Silvestre Pietras aconsejó al Papa X de aquella época que declarase a Lutero un hereje, y el Papa dijo lo siguiente: este hermano Martín Lutero tiene un gran ingenio, y todo lo que se dice contra él no es más que una envidia de frailes. Al principio este hombre vio las 95 tesis como una muy buena obra literaria, pero no lo vio como realmente una amenaza a este Papa. Pero después, muchas otras personas no reaccionaron bien a estas 95 tesis. Este Juan Tetzel, del que les hablé, un hombre muy elocuente para vender indulgencias, comenzó también a escribir una carta, y en una carta de puras acusaciones contra Lutero, porque en el momento en que él comenzó o las 95 tesis comenzaron a ser leídas por las personas, la venta de indulgencias comenzó a bajar.
Ya no, la Iglesia Católica no empezó a recibir tanto dinero como lo recibía antes. Las personas comenzaron a salir de la ignorancia bíblica. Inclusive otras personas aconsejando que Lutero fuera condenado y fuera quemado públicamente como un hereje. Así que muchas personas le pidieron al Papa que reprendiese a Lutero, que lo expusiera públicamente, y otros pidieron inclusive que lo mataran. Ahora, en los años 1519 a 1521 hubo algunos sucesos importantes, hermanos, que hicieron finalmente la separación entre Lutero y la Iglesia Católica Romana. En julio de 1519, Lutero debate con un hombre llamado Juan Eck en la ciudad de Leipzig y escribe una carta que se llama Carta Abierta a la Nobleza Cristiana y la cautividad babilónica de la Iglesia en 1520. Y la respuesta de Roma en 2 bulas papales fue que a Lutero finalmente fue condenado como hereje en 1520 y en 1521 fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Eso implicaba que todos los fieles católicos debían evitar a Lutero y que los poderes seculares debían desterrar a Lutero de sus dominios, enviarlo preso a Roma para enfrentar la Inquisición, hermanos. Inclusive Lutero estuvo a punto de entrar en la Inquisición. Pero por más extraño que parezca, hermano, nuestro Dios, que movió la historia a su gusto, hizo que nada ocurriera. Lutero siguió enseñando en Wittenberg. Lutero siguió atendiendo el resto de sus obligaciones, porque hubo un rey, Federico el Sabio, que estaba protegiendo a Lutero. Dios inclusive puso a este rey para que protegiera a Martín Lutero. Este rey estaba convencido que Lutero no era un hereje y por eso lo estaba guardando. Así que después, el recién elegido emperador Carlos V propuso celebrar un evento que se llamó la Dieta de Worms, y no era que Lutero estuviera gordo y iba a ayunar o a hacer dieta. Dieta se llamaba en aquella época una reunión de personas muy importantes. Y en enero de 1521 se cita a Lutero aquí en este lugar con el Papa, ¿cierto? Delante de 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y 5.000 personas, para que Lutero fuera juzgado en aquel lugar. Y Lutero, en vez de eso, pensó que tendría la mejor oportunidad de defenderse. Y Lutero organizó todos sus argumentos y todas las cosas, pero para su sorpresa, solo se le permitió responder 2 preguntas. 2 cosas. Colocaron todos sus libros en una mesa, todas sus publicaciones, y la primera pregunta era que si los escritos eran suyos, y segundo, que si se retractaba de ellos. Y en la primera pregunta él dijo: sí, son mis libros. Pero para la segunda pregunta él pidió tiempo para responder. Más o menos él pidió como un día para poder responder a esta pregunta. Al comparecer de nuevo ante la Dieta de Worms al día siguiente, Lutero manifestó a su disposición el retractarse de estos escritos si se le mostraba con la escritura dónde estaba equivocado. A lo que contestó la Dieta de Worms que no estaba allí para refutar nada, sino para saber si se retractaba o no. Y al final, mire lo que contesta Lutero después de ese día de liberación. Dice Lutero, contestando al emperador, estaba el Papa, estaban los obispos, estaba toda la gente dura de aquella época. Y mire lo que él responde: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Lutero dijo: si esos libros contradicen la escritura en algún lugar, me muestran. Si no, no me puedo retractar, no puedo ir en contra de mi conciencia. Hermanos, Lutero nos muestra aquí con gran valentía, como leímos en el texto de Romanos, que el justo vive por la fe.
Este hombre tuvo la valentía, este hombre tuvo la fuerza para no negar a Cristo y su palabra delante de estos hombres. Por eso, hermanos, ese es mismo el espíritu de la reforma. Nosotros somos reformados porque, como Martín Lutero, nuestra fe está fundamentada básicamente y fuertemente en lo que la palabra de Dios dice, no en los pensamientos humanos, no en lo que las personas puedan creer, en tradiciones humanas. Tenemos que decir juntamente como con Lutero: si no se me demuestra con las Escrituras lo contrario, no puedo y no quiero retractarme de nada. Así que después de esto, hermanos, años después, comenzaron a darse forma a estas 5 solas que nos caracterizan a nosotros como cristianos reformados. Muchas de estas solas, hermanos, que la iglesia moderna ha desechado, muchas de estas 5 solas que la iglesia moderna no cree, no conocen. Ahora, estas 5 solas son un término utilizado para designar a 5 grandes consignas fundamentales de la fe reformada protestante. Y son las siguientes: sola escritura, sola gratia, sola gracia, sola fide, sola fe, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Así que vamos a considerar rápidamente estas 5 solas en esta mañana y vamos a ver en qué consisten cada una de estas. Casi para que cuando un hermano vea, o una persona venga y vea esas 5 palabras que están ahí abajo, pueda ahora sí entender por qué están escritas ahí. Cuando hablamos de sola escritura, estamos diciendo, hermanos, juntamente con los reformadores, que la fuente y el fundamento de lo que nosotros vivimos, hermanos, en nuestras vidas, son la palabra de Dios. Solamente consideramos como palabra de Dios aquello que ha sido revelado expresamente y verbalmente a través de las Escrituras. Creemos que Dios solamente se ha revelado a través de la palabra de Dios. No creemos en profetas, no creemos en profecías, falsos profetas que hablan supuestamente cosas que van a ocurrir, hombres que enseñan tradiciones humanas más basadas en sus propias experiencias, como pasa el día de hoy en las iglesias. Nosotros creemos que solamente la palabra de Dios es la autoridad máxima en la iglesia. Muchas personas creen que el pastor es la autoridad máxima en la iglesia. No, hermanos, no se equivoquen. La máxima autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. El pastor incluso se sujeta a la palabra de Dios igualmente que los hermanos. Por eso Lutero nos deja claramente establecido ese principio fundamental: la autoridad absoluta de la palabra de Dios sobre los seres humanos. Por eso nosotros vemos hoy en día que la iglesia, hermanos, al no tener esa estima tan alta por la palabra de Dios, van tras los que cuentan sueños, van tras los profetas de la prosperidad, van detrás de hombres que hablan moralismo, van detrás de hombres que no predican la palabra de Dios, sino cuentan historias muy bonitas en la iglesia, historias de mercadotecnia, entretenimiento, emocionalismo, muchos programas para entretener a los jóvenes, por ejemplo. La autoridad de las Escrituras en las iglesias ha sido desplazada por visiones de hombres. Yo recuerdo mucho en cierta iglesia que no se puede hablar de la visión porque, mejor dicho, es como blasfemar contra Dios mismo. La visión no se puede tocar, la visión de los 12 no se puede tocar porque eso es casi inspirado, pues. Pero, hermanos, la iglesia no se rige por las visiones de un hombre, se rige por la palabra de Dios y su correcta interpretación. ¿Por qué nuestra iglesia es reformada, hermanos? Porque nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿De dónde tomamos todo lo que cantamos? ¿De dónde sacamos este orden del culto, hermanos? De la palabra de Dios. Por eso, ¿por qué cantamos himnos? Porque los himnos creemos que es el reflejo más fiel de la teología escrita de una manera melódica para poder entonar al Señor. Por eso cantamos himnos. No es el gusto de Anderson, no es el gusto del pastor, es que le gustan los himnos, entonces aquí no puede hacer otra cosa. No, hermanos, es nuestra convicción que la forma en que más se puede mostrar la palabra más claramente y su teología, de manera que pueda ser cantada, son los himnos. Ahora, la Iglesia Católica, por ejemplo, enseña que solamente ellos pueden interpretar la Biblia infaliblemente, y la única interpretación válida es la suya propia. Pero la Reforma comenzó a enseñar que los hombres son directamente responsables de la forma en que ellos interpretan la Escritura. Hermano, la palabra de Dios
da vida al pueblo de Dios. Todo lo que creemos debe estar fundamentado en la revelación exclusiva de Dios. Por ejemplo, hoy las iglesias llaman adicción al pecado. No es una adicción, es pecado. Le llaman heridas al sentido de culpa, ¿cierto? Llaman víctimas a las personas del pecado, cuando ellos mismos son personas que han pecado. En las iglesias de hoy no son capaces de decirle al inconverso que son enemigos de Dios, porque ellos simplemente creen en la corrección política, no podemos ofender a nadie. Pero hermanos, cuando una iglesia no cree en la autoridad absoluta de las Escrituras, comienza a enseñar cualquier cosa que al pastor le parezca, que a la iglesia le parezca, que a la gente le parezca. Segunda sola fide. La sola fe. Hermanos, es el centro mismo del Evangelio. Es la doctrina fundamental por la cual los pecadores son salvados. Por medio de la fe salvífica, ellos reciben la gracia de Cristo sin hacer nada, sin hacer mérito, sin hacer obras para ganársela. Es por medio de esta fe que recibimos la salvación y somos unidos por Cristo. El ser humano en las religiones inventadas por los hombres, ellos creen que ellos pueden hacer obras, méritos para alcanzar a Dios. Ellos se desgastan en hacer sus mejores esfuerzos para poder ser justificados delante de Dios, tratando de complacer a la divinidad con obras y acciones. Pero el Dios de la Biblia se ha reservado toda la gloria de la salvación y concede soberanamente la fe a unos hombres para que crean y sean salvos. No por sí mismos, no por su elocuencia, no por su astucia, sino por la gracia de Dios. Y hermanos, yo entiendo, esto humilla al hombre. Decirle al ser humano que no tiene arte ni parte en su salvación es humillante, porque el ser humano cree que puede ser salvo bajo su propia regla, bajo su propia forma, bajo su propia manera. Pero el Evangelio bíblico, hermanos, a diferencia del cristianismo popular de hoy en día, la salvación se alcanza a través de la fe en Jesucristo. No por una ceremonia, no por un rito, no por un esfuerzo, no por una buena obra. Nada nos puede justificar delante de un Dios que es bueno y santo y justo, sino únicamente la fe en Jesucristo. Miren lo que dice Gálatas 3, 8 al 14. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Amigo que estás sin Cristo en esta mañana aquí, que crees que a través de obras y méritos y buenas acciones, si supuestamente viviendo una vida moral, si crees que con eso vas a agradar a Dios, déjame decirte, mi amigo, no hay manera. El estándar de Dios es demasiado alto. Son los 10 mandamientos. Solamente en Cristo Jesús podemos ser justificados. Dios declara justo por medio de la fe al pecador. Es el corazón del Evangelio, hermanos. Dios declara justo antes de que comience a convertirse en justo. Y esta declaración de justicia no depende del pecador, de lo que él haya hecho. Es la imputación que Dios hace de la justicia, del bien, el mérito de Cristo sobre el ser humano. Todas las buenas obras de Cristo, todo el cumplimiento perfecto de la ley de Dios que Jesús hizo, al nunca pecar, es puesto sobre el pecador en el momento en que él pone su confianza en Cristo. El único requisito para ser salvo es estar unido a Cristo por medio de la fe. Cuando alguien pone su confianza en Cristo, Dios le pone a su cuenta, a su favor, la santidad, la bondad de Cristo.
Dice Mark Twain. Inclusive, eso es un escritor que ni siquiera es conocido por sus obras cristianas, porque él era cristiano. Dice, si la salvación se ganara por ser bueno, mi perro la obtendría y usted quedaría por fuera. Si esto se trata de buenas obras, hermanos, los animales serán los primeros en entrar al cielo. Hermanos, el centro que nos diferencia de los católicos romanos y muchas religiones es la justificación por la fe. La salvación depende solo de Dios. Él es la causa primaria de nuestra salvación. Él otorga la fe a los hombres para que sean salvos a través de ella. La salvación es un regalo que debe ser recibido por la fe. No hay otra manera de ser salvo. Amigo sin Cristo que estás aquí, joven sin Cristo, no hay otra manera de ser salvo, solo creyendo en Jesucristo. No hay otra manera. Dicen los reformadores, ¿por qué la justificación es solo por la fe? Dicen, no porque no hay buenas obras en la vida del creyente. Por el contrario, la fe obra por el amor incansable y el conocimiento de la justificación es la suprema dinámica ética, sino porque la justicia vicaria de Cristo es el único fundamento de la justificación y es solo por la fe que nos aferramos a Cristo, por su justicia que llega a ser nuestra. Ahora dice, no es la fe la que salva, sino la fe en Jesucristo. Así que hermanos y amigos, esta iglesia es reformada porque creemos en la sola justificación por medio de la fe. No hay otra manera de ser justificado. Tercera sola gracia, solo por la gracia. Y hermanos, este es otro grito de batalla de la reforma. La gracia de Dios es soberana. Dios otorga la gracia a los hombres, no basada en méritos humanos, sino que la concede a quien Él quiera, cuando Él quiere. ¿Por qué vemos a unos que creen mientras otros están en incredulidad? ¿Por qué vemos a unos familiares que creen en Cristo y otros no? La respuesta es la gracia soberana de Dios. Erasmo, el que citamos atrás, enseñaba que Dios da la gracia y el hombre pone la fe. Pero Lutero enseñó que Dios no solo provee la gracia, sino también la fe para poder creer. Dios provee todo lo necesario para la salvación. El hombre no tiene nada que ver, como dije, no tiene arte ni parte en su salvación. Todo es por gracia, de principio a fin. Toda su vida cristiana es por gracia. ¿Por qué un cristiano puede llegar hasta el final de su vida sin negar a Cristo? Porque la gracia de Dios ha obrado en su vida hasta el final. Y eso es lo que los reformadores entendieron. La fe salvífica es dada por Dios para que el hombre sea salvado en Cristo. La gracia les es otorgada toda su vida hasta el final para que el hombre no se pierda. Como dice Jonathan Edwards, un pastor del antiguo, la contribución del hombre en su salvación es únicamente el pecado del que somos salvados. Lo único que ponemos en la salvación es nuestro pecado. No hay otra cosa más. Y hay personas, de hecho en la iglesia medieval se creía que Dios por su gracia salvaba a los hombres, pero que los hombres por su propia voluntad y cooperación con la gracia ponían parte en la salvación. De hecho la frase medieval popular era esta: Dios no negará su gracia a los que hacen lo que pueden. O sea que esa traducción sería lo que hoy decimos: Dios ayuda a quienes se ayudan. Ayúdate y yo. ¿Eso viene de dónde? Del entendimiento medieval de la gracia de Dios. El hombre coopera con Dios, supuestamente. Y hermanos, si nosotros vamos a una iglesia hoy, el 84%, según estadísticas, de los cristianos evangélicos, no solo en Colombia, en muchos lugares, creen en eso. Dios pone la salvación y el hombre pone la otra mitad. Yo pongo en mi parte, yo hago la oración de fe. Hermanos, eso es negar directamente la gracia de nuestro Dios. Dice un autor, la gracia de Dios no es como una caja de dulces que usted puede devolver si usted no le gustó. La gracia es el favor divino, es una actitud del corazón de Dios. Es decir, no podemos decirle a Dios que no nos ame, no podemos decirle a Dios que nos deje de amar. Dios no podrá dejar de amar a su pueblo.
Eso significa gracia. Nosotros no podemos impedir las bendiciones de nuestro Dios. La salvación, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación, como estamos estudiando los jueves. No podemos decirle a Dios que no nos ama. Cuarta, solus Christus, solo a través de Cristo. Si Cristo solamente es el objeto de la fe, solo el sacrificio de Cristo es el que limpia el pecado de los hombres y le reconcilia con Dios. Solo a través de Cristo hay acceso a Dios. ¿Qué dice el catolicismo romano? Hay 7 cosas que debemos hacer para alcanzar a Dios y para llegar a alcanzar su gracia: bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, unción. Bueno, ellos dicen que esa es la forma de ganarse el mérito y el favor de Dios. Pero Lutero, al estudiar la Biblia, se dio cuenta que la gracia salvadora viene sola y únicamente a través de Cristo. No hay necesidad de santos, sacerdotes, ni María. Nadie necesitamos. Acabamos de cantar Hebreos 4, 14, 16. Él es el único sacerdote que traspasó los cielos. Él es el único a través que podemos ir al trono de la gracia. No hay otro. Él es el único. Por eso el verdadero evangelio está fundamentado única y exclusivamente en el sacrificio vicario de Cristo, sobre el cual Él tomó los pecados de los hombres para librarlos de la ira de Dios, cancelar la deuda y llevarlos de regreso a Dios. ¿Qué enseña el relativismo moderno? Todos seremos salvos, todos los caminos conducen a Dios. No importa si usted es budista, musulmán, si usted es agnóstico, todos van a ir al cielo. Dios ama a todos por igual, dice. Hermano, ese no es el mensaje del cristianismo. Ese no es el mensaje de la iglesia de Cristo. El único camino a Dios es Cristo Jesús, no hay otro. No hay otra manera. ¿Por qué somos reformados? Porque creemos que solo a Dios podemos ir a través de Cristo. Las iglesias modernas tienen su propio intercesor, el pastor. El pastor es el que ora por mí, intercede por mí. Y sí, es verdad, los pastores tienen que hacer eso. Pero mi oración no es más que la de los hermanos. Es que el pastor me unge el agua, el pastor me unge el aceite. Ya están igual que los curas. Y por último, hermanos, para terminar, la quinta sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. ¿Por qué somos reformados? Porque todo lo que hacemos y todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos visto tiene un solo propósito, y es glorificar a nuestro Dios. Dios es glorificado en la muerte de Cristo. Dios es glorificado al enviar a Jesús al mundo. Lutero entendió que la sola fe traerá gloria a Dios. Dios proveyó el cordero en el sacrificio de Abraham, y solo la gloria por ese cordero fue dada a Dios. Solo Dios da vida a los muertos espirituales. Solo Dios da la fe. Solo Dios da la perseverancia. Solo Dios da la gracia. Solo Dios da todo, hermanos. Por eso para Dios es toda la gloria. Por eso este es otro de los corazones, o el corazón de la reforma. Podemos ver que Dios utilizó a Lutero. Después veremos cómo Dios utilizó a Agustín y cómo utilizó a otros hombres. Pero hermanos, la gloria se la lleva nuestro Dios en todo su esplendor, en toda su gloria. Los hombres son simplemente instrumentos de la misericordia de Dios. Podemos disfrutar hoy del evangelio bíblico, hermanos, por gracias a hombres como estos. ¿Y qué decir, por ejemplo, del hombre que tradujo la Biblia al español? Fue un discípulo de Juan Calvino, fue un hombre reformado, que Dios inclusive puso su vida en peligro por poder traducir esta Biblia en español que usted utiliza como Reina y Valera. La gente no lo sabe, pero este hombre era reformado. Hermanos, todas las cosas han de dar gloria a Dios. ¿Por qué somos reformados? Porque queremos dar gloria a Dios en todas las cosas. ¿Cuál es nuestra alegría y cuál debería ser nuestra felicidad, hermanos? Solamente entender estas cosas, tener como meta la gloria de Dios en nuestra propia vida. Como decía Juan Calvino, coram Deo, mi corazón está delante de Dios siempre. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer que los hombres tomen a Dios en serio cuando ellos ven que nosotros hacemos todas las cosas para la gloria de Dios?
El lema Soli Deo Gloria fue escrito en el órgano que tocaba Juan Sebastián Bach, que tocaba sus obras. Ahí fue escrito y fue el lema de la Reforma. Y él firmaba Soli Deo Gloria en las partituras de sus obras para piano. Estaba escrito Soli Deo Gloria en las salas de música en Heidelberg, Alemania, en Wittenberg. Eso entendieron la Reforma, hermanos. ¿Por qué debemos regresar a la Reforma? Porque la iglesia se ha apartado de su fundamento histórico. Las iglesias no hacen hoy para las cosas para la gloria de Dios, lo hacen para su propia gloria. Ustedes ven desfilar domingo tras domingo a hombres haciendo alardes de poder, haciendo alardes de supuestamente revelación, haciendo supuestos alardes de unción, porque lo hacen para su propia gloria y no la gloria de Dios. Hermanos, ¿para qué somos salvos? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué Dios nos dio a Cristo? ¿Para qué Dios nos dio su gracia? Para que lo glorifiquemos siempre. La primera pregunta del Catecismo de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Los reformadores lo tenían claro, hermanos. La pregunta es: ¿lo tienes tú claro? ¿Vives tú como reformado para la gloria de Dios? ¿Entiendes el Evangelio de tal manera que puedes al final decir: todo es para la gloria de Dios? La salvación viene de Dios y es llevada a cabo por Dios y será finalizada por Dios. Debemos vivir nuestra vida, hermanos, delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de su palabra y para su gloria solamente. Vamos a orar, hermanos.